Seguramente a estas alturas hayas oído hablar en innumerables ocasiones acerca del ayuno intermitente, que si es solo una moda, que si solo sirve para crear el famoso déficit calórico y por lo tanto para perder peso, que si puede mantenerte alejado de todo tipo de enfermedades, patologías, etcétera, que si te puede ayudar a prevenir el cáncer y un largo etcétera. El caso es que son tantos los divulgadores y profesionales de la salud que hablan acerca de este protocolo, estrategia o herramienta nutricional que, como siempre sucede, como cada persona ofrece su punto de vista y hay tanta información circulando a día de hoy por internet y por las redes sociales, es muy fácil caer en la sobreinformación y que a su vez esa sobreinformación nos causa un tremendo estado de parálisis o incluso de confusión. Por eso, en el vídeo de hoy te resumo tanto los principales beneficios de esta herramienta como los diferentes tipos de ayuno que podemos implementar, así también como las precauciones a la hora de llevarlo a cabo para evitar cualquier tipo de perjuicio y también, no menos importante, sus excepciones, es decir, quién no debería hacer ayuno intermitente. Una vez dicho esto, si es la primera vez que estás en el canal y quieres estar al corriente de todo lo relacionado con la salud, la nutrición y el entrenamiento, te invito a suscribirte al canal, activar el botón de la campanita para estar al corriente de todas las notificaciones y permanecer atento a todas las novedades y al contenido que vaya subiendo de nuevo cada semana. Una vez dicho esto, ahora sí, adentro vídeo. Para empezar, me gustaría dar comienzo con este vídeo respondiendo a la pregunta de qué es el ayuno intermitente y si es o no es tan solo una nueva moda como algunos dicen. El ayuno intermitente, tal y como he dicho ya en innumerables ocasiones en mis redes sociales, donde por cierto también te invito a seguirme, es una herramienta, estrategia o protocolo que de un modo sencillo y resumido propone combinar periodos concretos de tiempo donde no ingerimos ningún tipo de alimento con otra ventana de tiempo de alimentación. Por ejemplo, uno de los protocolos más conocidos y también más coherentes con nuestra biología es el protocolo ayuno intermitente 16-8, donde dejamos de comer, pues por ejemplo, desde la última ingesta del día anterior hasta la primera ingesta del día siguiente, respetando un espacio de tiempo de 16 horas entre ambas ingestas. Si nos paramos a pensar con detenimiento en el contexto evolutivo del que provenimos, nos daremos cuenta de que durante más de un periodo de tiempo de 2,5 millones de años que duró la era del Paleolítico, la disponibilidad o el acceso al alimento no era ni mucho menos el de ahora. En aquella época, la hostilidad, la precariedad y la hambruna estaban a la orden del día y por tanto la comida era el premio que obteníamos de las jornadas fructíferas de caza, que por cierto no siempre se daban con facilidad. Por lo tanto, en aquella época no siempre teníamos la posibilidad de llevarnos algo a la boca para comer y ayunar, lejos de ser una elección, se convertía entonces en una obligación. Por lo tanto, queda claro que este hábito nos ha acompañado durante la mayor parte de nuestra historia y lo que sí resulta antinatural e inusual de entrada es sin duda comer cada 3 horas tal y como promueven las directrices vigentes a día de hoy. Luego, por otro lado, para comprender los beneficios del ayuno intermitente, debemos antes hacer un breve repaso acerca de todo aquel conjunto de adaptaciones fisiológicas que se suceden a medida que pasan las horas sin comer, o lo que es lo mismo, mientras pasan las horas que estamos ayunando. Repasemos brevemente cuáles son y luego ya pasaremos a hablar de los beneficios de esta estrategia. Cuando ayunamos, evidentemente de manera voluntaria y también totalmente consciente, durante las primeras horas de ayuno, inicialmente el organismo utiliza la energía obtenida a través de los alimentos de la última ingesta, siendo la glucosa procedente de los carbohidratos de la dieta normalmente la principal fuente energética. Luego, durante las horas siguientes, aproximadamente hasta las 16 horas, nuestro cuerpo, al no disponer de glucosa y de energía inmediata y al disminuirse los niveles precisamente de este sustrato energético, incrementa gradual y proporcionalmente a medida que pasa el tiempo una hormona sintetizada por el páncreas denominada glucagón. El glucagón es una hormona contrarreguladora que cumple funciones diametralmente opuestas a las de la hormona insulina. La más importante de ellas
desde luego, consiste en incrementar la concentración sanguínea de glucosa mediante la descomposición de glucógeno hepático. Este proceso, no sé si te sonará, pero recibe el nombre de glucogenólisis. Luego, seguidamente, una vez transcurridas las primeras 16-18 horas de ayuno y agotado el glucógeno hepático, recuerda que, por cierto, el glucógeno es la forma en la que nuestro cuerpo almacena la glucosa con fines energéticos cuando el organismo no dispone de alimentos, ¿sí? Luego, el propio glucagón, la adrenalina y también el cortisol se encargan continuamente de mantener elevados los niveles de glucosa en sangre, pero esta vez mediante otros precursores no glucídicos como los aminoácidos, el lactato, el piruvato o el glicerol, a través de otro proceso diferente al de antes, conocido como gluconeogénesis, lo que significa literalmente la formación de nueva glucosa. Y luego, finalmente, a todo el conjunto de las reacciones y respuestas metabólicas citadas le sigue un aumento significativo de los niveles de hormona de crecimiento. Qué curioso, ¿no? Que cuando estemos ayunando crece la hormona de crecimiento, y es así que además esta hormona junto con el cortisol reduce la velocidad de utilización de la glucosa en casi todas las células del organismo, reservándola para otros órganos más importantes y dependientes de esta fuente energética, como el cerebro, aumentando en cambio el consumo de grasas por parte del resto de los tejidos. Luego, algo a destacar es que en este punto es el umbral donde se reduce exponencialmente el consumo de glucosa y aumenta de manera significativamente el de las grasas por parte de casi todos los tejidos y órganos. De este modo, también se ayuda a normalizar la glucemia y a preservar la masa muscular, destacando precisamente que tanto la hormona de crecimiento como la adrenalina que se liberan, hemos dicho, durante el ayuno, tienen un efecto anticatabólico al inhibir la destrucción del tejido muscular. Así pues, podemos decir que durante la segunda fase, entre aproximadamente las 18 y las 48 horas de ayuno, el uso de grasa como fuente energética se ve incrementado fuertemente por los tejidos principales, iniciando también a partir de las grasas la producción de unas moléculas que reciben el nombre de cuerpos cetónicos por parte del hígado, en un proceso conocido como cetogénesis. Por eso, el ayuno ha demostrado ser una estrategia muy efectiva a la hora de mejorar la composición corporal, es decir, perder grasa y también a su vez mejorar la flexibilidad metabólica. Esto es un concepto que hace referencia al sustrato que utiliza nuestro cuerpo en un determinado contexto, dependiendo de la disponibilidad energética que tenga, ¿no? Entonces, a partir de las 48 horas de ayuno, tras la última ingesta, por cierto, y en ausencia total de nutrientes, que por cierto el consumo de agua no interfiere en estas adaptaciones y respuestas fisiológicas que os estoy mencionando, el cuerpo humano entra en un estado fisiológico conocido como cetosis, que no debemos confundir con otro muy parecido, pero también muy peligroso, conocido como cetoacidosis. Este estado viene caracterizado por unos niveles bajos de glucosa en sangre, una disminución también completa de las reservas de glucógeno en el hígado, un aumento significativo de la movilización de triglicéridos, que es la forma en la que almacenamos grasa desde el tejido adiposo, y la producción hepática de cuerpos cetónicos precisamente derivados de esas grasas. Luego también vale la pena destacar que a partir de ese momento los cuerpos cetónicos, y en especial uno de ellos que se conoce como beta-hidroxibutirato, sirven como fuente importante y alternativa, digamos como un supercombustible de alto octanaje de energía para el cerebro. Luego, una vez hemos visto toda esta serie de procesos metabólicos que se suceden durante el ayuno, pasemos ahora a hablar también de los beneficios de esta estrategia. Conozcamos uno a uno cuáles son para tomar decisiones de un modo mucho más objetivo. Empecemos por el principio. El ayuno intermitente ha demostrado favorecer la longevidad mediante la expresión de determinados genes y reducir considerablemente el estrés oxidativo, es decir, el daño causado por los radicales libres o especies reactivas de oxígeno a
a nuestras células. Esto por un lado. Luego también ha demostrado, evidentemente, reducir significativamente los niveles de glucosa en sangre y, consecuentemente, derivados de esta, disminuir los niveles de insulina, mejorando la sensibilidad a esta hormona y presentándose, por tanto, como una alternativa muy recomendable al tratamiento convencional de patologías metabólicas como el síndrome metabólico o la diabetes de tipo 2. Además, también ha demostrado reducir notoriamente los niveles de triglicéridos plasmáticos, mejorando también el perfil lipídico y la grasa visceral, a la vez que aumenta los niveles de adiponectina, que es una hormona que se produce también en el tejido adiposo, pero que participa positivamente en el metabolismo tanto de la glucosa como el de los ácidos grasos. Luego, además de todo lo anterior, también resulta ser significativamente efectiva para disminuir los marcadores de inflamación mediados por la expresión de genes relacionados con la respuesta inflamatoria, así también como reducir el riesgo de enfermedad coronaria, lo cual es tremendamente interesante. Luego, por si fuera poco, el ayuno es un gran promotor de la autofagia a nivel general, incluyendo además, y esto es un dato muy interesante, la autofagia a nivel cerebral. Y además, si todavía no nos ha servido suficiente de argumento, también ha demostrado fortalecer el sistema inmunológico, incrementar nuestros niveles de energía y también nuestra capacidad de atención, gracias en parte a la elevación de las catecolaminas. Por si todo lo anterior todavía no fuera suficiente, también potencia notoriamente la pérdida de peso y la utilización de ácidos grasos, como hemos visto, como energía, así como potencia la flexibilidad metabólica. Además, reduce el hambre y curiosamente mejora nuestra sensibilidad a la leptina, que es una hormona vinculada con nuestro apetito y la saciedad, o incluso también ha demostrado ser muy interesante a la hora de prevenir el cáncer y limitar el crecimiento de células cancerígenas, aumentando en muchos casos la efectividad de los tratamientos convencionales con quimioterapia. Con todo lo que te acabo de exponer, no es de extrañar desde luego que esta herramienta esté cobrando cada vez un mayor protagonismo tanto en la rutina de hábitos diarios de muchas personas como también en el arsenal de herramientas para mejorar la salud de muchos profesionales. Ahora, hagámonos la pregunta más interesante. Después de todo, ¿quiere decir esto que todo el mundo debería implementar el ayuno intermitente? La respuesta corta, obviamente, es que no. De hecho, igual que sucede con muchos otros protocolos o estrategias, el ayuno intermitente mal utilizado o descontextualizado también puede ocasionarnos determinados perjuicios para la salud o incluso, y esto es muy importante, suponer un peligro en algunos contextos. Por ejemplo, uno de los colectivos que debería abstenerse de hacer cualquier tipo de ayuno, entendiendo por supuesto el ayuno pues a partir de una ventana de 14 horas, son los jóvenes, los niños o los adolescentes en edad de crecimiento. Esto es así porque igual que en deportistas profesionales que tienen mucha demanda energética, como por ejemplo puede suceder en triatletas, donde también se desaconseja el uso de esta herramienta, las necesidades energéticas o nutricionales se ven fuertemente incrementadas, por lo que implementar periodos de tiempo donde no se ingieran calorías puede dificultar cubrir con esas necesidades. Por lo tanto, no se aconseja en este colectivo. Si bien es cierto, también se ha dicho que muy puntualmente en determinados jóvenes con sobrepeso o en determinadas épocas del año, en esos deportistas con fuertes exigencias, ayunos cortos de entre 14, 16 horas puntualmente puede contribuir a mejorar la composición corporal y la flexibilidad metabólica. En la práctica solo recomendaría realizar estas estrategias bajo supervisión de un profesional. Luego, por otra parte, también deberían evitar esta herramienta todas aquellas personas que padezcan algún tipo de trastorno con la alimentación, mujeres embarazadas o incluso, y esto es muy importante y desconocido, personas con estrés crónico o cortisol elevado. En el primer caso, porque el ayuno empeoraría el propio trastorno con la alimentación. En el segundo caso, porque el embarazo, lógicamente, es un periodo donde las necesidades nutricionales y energéticas aumentan. Y por último, en personas con hipercortisolinemia, ayunar potenciaría aún más la acción del cortisol, lo cual podría tener graves consecuencias
para la salud, y esto es algo que no se dice, así que por favor tenerlo en cuenta. Luego, por último, también deberían de abstenerse de ayunar personas con bajos niveles de grasa o bajos niveles de peso, dado que esta herramienta pronuncia lógicamente todavía más esos dos resultados. Ahora pasemos a ver qué tipos de ayunos existen por un lado y qué precauciones debemos tomar durante nuestra ventana de ayuno por el otro. Ayuno 12-12. Técnicamente este es el primer contacto con el ayuno y simplemente consiste en o bien adelantar un poco la cena o retrasar el desayuno, y ya completaríamos naturalmente con este periodo. Lo puede hacer prácticamente todo el mundo y desde luego puede contribuir mínimamente, aunque sea, a reducir la inflamación digestiva y equilibrar también mínimamente los niveles de azúcar en sangre, es decir, mejor 12 que nada, desde luego. Luego tendríamos el ayuno 14 horas, que es una ventana de tiempo lo suficientemente amplia bajo mi punto de vista como para obtener algunos beneficios del ayuno sin tener que considerar tomar excesivas precauciones, por lo que tampoco existirían potenciales peligros de esta práctica, y es un ayuno que también podría hacer, diría que prácticamente todo el mundo. También es un ayuno que no requiere, por tanto, grandes periodos de adaptación y por lo general se suele considerar, ya os digo, seguro. Luego tendríamos el famoso ayuno 16-8, que esta es quizás el tipo de ayuno más popular y el que por norma general suele implementar la gran mayoría de personas que sigue esta estrategia. Si bien puede aportar la gran mayoría de beneficios que os he descrito anteriormente, sí se deberían tomar precauciones, especialmente en lo que se refiere a la hidratación por un lado y la reposición de electrolitos por el otro. Esto se debe a que cuando ayunamos y descienden nuestros niveles de insulina, también se incrementa al mismo tiempo la diuresis. Esto significa que incrementa la frecuencia con la que vamos al baño a orinar y por tanto también con la que perdemos electrolitos tan importantes como el sodio, el magnesio o el potasio a través tanto de la orina como de la sudoración cuando, por ejemplo, nos exponemos a ambientes cálidos o hacemos ejercicio. Por lo tanto, para evitar cualquier tipo de deshidratación, mareo, náuseas, calambres, diarrea, malestar general, arritmias, etcétera, derivado de una bajada de tensión provocada por una hiponatremia, debemos beber una cantidad suficiente de agua de en torno a 1,5 litros junto con electrolitos. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, incorporando 250 mililitros de agua de mar con agua común, añadiendo una cucharadita de sal del Himalaya a nuestra botella de agua común, o también incorporando una botella de Quintón hipertónico que podemos encontrar de venta en cualquier farmacia. Y luego, por último, también tendríamos algunas opciones menos recurridas pero igualmente interesantes, como por ejemplo el agua con gas, que podemos, por cierto, tomar durante nuestro ayuno, o incluso para romperlo, el caldo de huesos. Seguidamente tendríamos el ayuno 18-6, que técnicamente es como el anterior, pero durante un periodo un poquito más prolongado y por lo tanto debemos tomar las mismas precauciones. También contamos con el ayuno OMAD, de sus siglas en inglés One Meal a Day, lo cual representa ayunos de entre 20 y 22 horas aproximadamente, donde solo realizamos una única ingesta. Son ayunos que, si bien podrían recomendarse en algún contexto clínico bajo la supervisión profesional, no recomiendo realizar más de una o máximo 2 veces por semana en personas que ya están considerablemente adaptadas. Además, debemos tener en cuenta todas las precauciones anteriores y resaltar que en contextos donde se padezca mucho estrés no se recomiendan porque elevan los niveles de cortisol, lo cual conduce a una pérdida de tejido muscular y puede resultar peligroso para muchas personas. Cuidado. Además, agrupar también todas las calorías y nutrientes que necesitamos en una única ingesta puede representar para muchos todo un desafío y también puede suponer comer en exceso y forzar a nuestro aparato digestivo en el momento de comer. Como digo, insisto, hay que tener muchas más precauciones. Y ya por último, y para concluir, ya entraríamos en ayunos prolongados de más de 24 horas, teniendo los de 36, los de 48, incluso los de 72 horas, que únicamente recomendaría bajo la supervisión profesional en patologías muy concretas como algunos problemas digestivos tras ciertas cirugías
o en problemas metabólicos o endocrinos severos como la obesidad o personas que muy puntualmente quieren potenciar la autofagia. Sin embargo, además, aquellos que hacen alusión a este último punto, a lo de la autofagia, también debo recordarles que existen estrategias igualmente efectivas para potenciar este proceso, como por ejemplo el ejercicio físico intenso o la exposición al frío o al calor, etcétera, que resultan igual de efectivas y son mucho menos peligrosas. Además, ya que estamos puestos, valga la pena decir que no por ayunar más tiempo, como vemos, implica que obtengamos mayores o mejores resultados. Y luego, por última, otra pregunta común que se suele hacer todo el mundo y que os estaréis haciendo es ¿qué rompe y qué no rompe el ayuno? Y la respuesta, desde luego, no es tan sencilla. ¿Por qué no es tan sencilla? Porque nuestro organismo no es un interruptor donde o bien todo está encendido o bien todo está apagado. Y eso quiere decir que si bien, por ejemplo, añadir 50 mililitros de leche a un café quizás sí podría detener la autofagia en una persona sedentaria de 50 kilos, probablemente en una persona culturista de 90 no lo haga. Y luego, para seguir respondiendo a esta pregunta objetivamente, también tendríamos que valorar si la persona también hace o no hace, por ejemplo, ejercicio, que también es un promotor de la autofagia, o hacerse preguntas incluso de decir, bueno, ¿acaso el ayuno intermitente no aporta muchos otros beneficios más allá de la autofagia? La respuesta es que sí, y no todos se interrumpen en todos los tejidos al mismo tiempo. Por eso es por lo que no considero que haya que obsesionarse al extremo, como veo a menudo en redes sociales, que si la canela, que si no... Hace falta naturalizar las cosas más. Y luego, ya siendo muy técnicos, para los más fanáticos les diría que técnicamente cualquier entrada de calorías o el sabor dulce inhiben la autofagia y en cambio el ejercicio físico, el té verde, el té matcha, el jengibre, la cúrcuma o incluso el frío y el calor intenso la promueven, por lo que incluir esta clase de hábitos o bebidas en nuestro periodo de ayuno estaría permitido. Una vez dicho esto, espero que te haya gustado este vídeo resumen de los beneficios del ayuno intermitente, de las precauciones, de los peligros. Te invito a dejar un buen like si te ha gustado el contenido y dejarme también tus dudas en los comentarios para que pueda responderlas. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu apoyo y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo.